Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Emilio Suárez, abogado constitucionalista, para hablar sobre este nuevo emprendimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta vez ha dispuesto la conformación de la veeduría, se ha dispuesto a través de un juez de Montecristi la conformación de esta veeduría para evaluar la designación de la Corte Constitucional. ¿Qué hay detrás de esto? Le consultamos enseguida al doctor Emilio Suárez. Abogado Suárez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto compartir esta tarde con su audiencia. Efectivamente se trata de una decisión muy polémica, tal y como han sido las últimas decisiones en las cuales hay un claro abuso de las garantías jurisdiccionales, como lo hemos vivido en los últimos meses y ya años, quizás me atrevería a decir. Y justamente en este caso lo que hace este polémico juez de Montecristi, que llama la atención la incompetencia del juez para pronunciarse sobre un tema de esta naturaleza, cuya controversia principal sucede en Quito, donde tiene la sede principal Quito y donde se dan los hechos objeto de la acción de protección, y frente a una respuesta que entiendo que la persona que presenta la acción presenta una petición en Portoviejo, le niegan la petición en Portoviejo, pero curiosamente va a Montecristi y presenta la acción. De hecho, la Corte Constitucional en un reciente fallo ya indicó que cuando un juez actúa manifiestamente incompetente en razón del territorio, incurre en prevaricato, y entiendo que ya la Procuraduría General del Estado ha iniciado un proceso en contra del juez de instancia por este delito. Entonces, definitivamente, la Fiscalía tendrá que investigar. Ahora, en cuanto al fondo de la decisión, lo que hace el juez es ordenar que el Consejo de Participación conforme una veeduría y le entregue recursos, lo cual también es otro tema muy cuestionable porque expresamente la ley dispone que estas veedurías no están sujetas a una asignación presupuestaria, menos aún del presupuesto general del Estado, pero lo que ha hecho el juez en este caso es simplemente con una decisión de él otorgarle recursos y que el Estado les entregue recursos a esta comisión de veeduría ciudadana. No obstante, entonces definitivamente el fallo es cuestionable. Sí, no obstante, doctor Suárez, la reacción que ha tenido ya en primera instancia el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, ha llamado la atención porque se conforma esta comisión precisamente, en teoría, según la decisión del juez, para que evalúe las decisiones del Consejo de Participación de Julio César Trujillo respecto de la Corte Constitucional, básicamente que evalúe la designación de los jueces de la Corte Constitucional. No obstante, Allen Berbera se ha referido ya a esta comisión que tendrá que evaluar, ha dicho Vera, las atrocidades del Trujillato. Ya hay una predisposición a lo que puede ocurrir con esta veeduría. Sí, he escuchado las declaraciones del presidente del Consejo y llaman la atención que viniendo de la persona que preside un organismo tan importante que está obligada a velar por los derechos de las personas, se refiera de esa naturaleza a una veeduría cuyo informe va a tener que ser presentado a este Consejo para su análisis y resoluciones que se puedan adoptar, que ahí quizás ya viene el análisis más jurídico, que desde el punto de vista estrictamente jurídico no pueden haber mayores efectos, pero efectivamente llama la atención este anticipado criterio del presidente que se ha referido en estos términos a lo que hizo el Consejo de Trujillo e indirectamente a la designación de los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? Es indudablemente algo que llama la atención. Y otro tema, otra actitud que tuvo este Consejo de Participación Ciudadana que llama mucho la atención y nos debe llamar a reflexionar, es que si bien cuando se presenta esta acción de protección en Montecristi, comparece el Consejo y la Procuraduría a defender a la institucionalidad, una vez que hay la sentencia solo es apelada por la Procuraduría y el Consejo se abstiene de apelar, lo cual es algo que llama mucho la atención y va concatenado al pronunciamiento inmediato de los consejeros y de su presidente a indicar que se va a acatar este fallo contundente. Escuché en unas declaraciones públicas y que por tanto ellos van a acatarlo inmediatamente y van a asignar los recursos y efectivamente garantías jurisdiccionales de estos fallos hay que cumplirlos,
pero llama la atención que el Consejo no haya ni siquiera presentado un recurso de apelación como procedía en derecho. ¿Se puede dar una lectura distinta? Y me refiero a la parte política. ¿Allen Berbera está con un objetivo, un propósito allí en el Consejo? Efectivamente, como lo indiqué, el efecto jurídico que una veeduría, por más que sea ordenada por un juez, puede generar es nulo, debido a que recordemos que la Corte Constitucional, a través de un dictamen interpretativo de la Constitución, estableció que todas las decisiones adoptadas por el Consejo Transitorio eran facultades extraordinarias que no son susceptibles de ser evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en términos ordinarios. Bajo esta decisión de la Corte, el Consejo de Participación ordinario, no el extraordinario, el transitorio de Trujillo, no puede ejercer la facultad de autotutela, es decir, de revisar y, por ejemplo, declarar la nulidad o dejar sin efecto el nombramiento de los jueces del 2018 que terminaron con la Corte presidida por el doctor Hernán Salgado. No podría dejar sin efecto debido a que en ese caso estaría ya incumpliendo de frente una decisión de la propia Corte Constitucional. Recordemos cuál es la consecuencia de incumplir una decisión de la Corte, es la destitución de los funcionarios. Bajo este contexto, la Corte podría iniciar una fase de seguimiento de su dictamen y destituir al Consejo de Participación Ciudadana si es que la intención es resolver este tema y destituir a la Corte. Ahora, esto no quiere decir que políticamente no tenga un efecto. Se evidencia que políticamente hay una intencionalidad de deslegitimar a la Corte, de generar ruido en torno a la designación de los jueces, por supuesto, algo que daña la institucionalidad del país. Que al final del día podría ser el propósito si no hay un efecto jurídico real en la conformación de la comisión de esta veeduría, sin un efecto jurídico, sin una consecuencia producto de la evaluación que hagan. Y el propósito entonces únicamente se dirige a, de alguna forma, generar una cortina alrededor de esta corte que seguramente es incómoda. Por supuesto, y es natural que una Corte Constitucional sea incómoda para el ejercicio del poder. De otra manera, la Corte no estaría cumpliendo su rol. Recordemos que el rol más importante que tiene la Corte Constitucional es controlar el abuso del poder. El abuso visto como las actitudes arbitrarias que suele tener en muchos casos el Estado. Nuestro Estado ecuatoriano no está exento de violaciones de derechos en todos los ámbitos y por supuesto estas violaciones y este ejercicio arbitrario del poder público tiene su contrapeso, que en muchos casos es la Corte Constitucional. Definitivamente esta Corte y cualquier Corte debería hacerle incómodo a cualquier gobierno de turno, y no solamente al gobierno de Lasso le ha sido muy incómodo, probablemente al gobierno de Lenín Moreno también le fue incómodo, y al gobierno que venga en el futuro también le va a ser incómoda la Corte Constitucional, así que no me sorprenden que hayan este tipo de ataques para deslegitimar el trabajo, quizás preparando el tema para los resultados electorales que esperarían de ese lado, ¿no? Hay una hoja de ruta quizá ya desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando en cuenta que, bueno, algo que ha sido cuestionado no está todavía resuelto en el ámbito electoral como tal, pero hay consejeros que llegaron abierta y directamente promocionados por el correísmo en su momento, algo que estaba inicialmente prohibido, pero hay una hoja de ruta. Tal vez también alguien hacía esta relación con la hoja de ruta planteada en su momento por el que también fue parte del Consejo de Participación, el cura Tuárez. Sí, bueno, el famoso caso Tuárez es un caso que también fue polémico desde el punto de vista jurídico. Terminó con una destitución del señor Tuárez, pero también el señor pretendía incumplir el dictamen del blindaje de la Corte, y la Corte ya empezó a dar pasos también para una eventual destitución del consejero Tuárez y del consejo que él presidía en ese momento. Es muy difícil especular jurídicamente en torno a una hoja de ruta. Sin perjuicio de ello, creo que es claro que hay una intencionalidad de deslegitimar, insisto, tomando en cuenta que el criterio jurídico es claro, en el sentido en que ni los consejeros de Participación Ciudadana, ni una veeduría, ni un juez, por más juez de Montecristi o juez de cualquier otra jurisdicción, puede interferir en las decisiones que adoptó ya el Consejo Transitorio. Nos guste o no,
la decisión de la Corte de interpretar la Constitución, porque recordemos que es un dictamen interpretativo de la Constitución, es definitivo. Ahora, el problema es que a la Corte Constitucional ya le tocó vivir el ejercicio abusivo de las garantías jurisdiccionales. Recordemos que antes los procesos de abuso de las garantías hemos visto en procesos penales, en procesos contra el gobierno central, etcétera. Ahora, lamentablemente, ya le tocó y le está tocando vivir a la Corte este abuso y sentir el efecto del abuso de las garantías jurisdiccionales, por lo cual sí esperamos como ciudadanía un pronunciamiento contundente de este organismo en torno a estas desnaturalizaciones de las garantías, ¿no? ¿Quién pone freno a los jueces? Porque hemos visto, y como ha mencionado usted también hace minutos, el hecho de que haya jueces, por ejemplo, en Manglar Alto en su momento, el juez de Yaguachi, que ya creo que tiene un récord y bastante difícil de superar respecto de estas acciones de protección, medidas cautelares. La semana pasada se bajó o se pretendía bajar una contratación de $99 millones de los seguros de Petroecuador a través de una acción con un documento que incluso quien supuestamente firmaba ha denunciado ya que le han falsificado. Ahora vemos el juez de Montecristi. Hace pocos instantes habíamos conversado con el doctor Walter Macías, también dice que otro de los sumarios nació en cambio por un tema directamente también relacionado con Montecristi. ¿Qué hacer con los jueces? Ya creo que el tema al Consejo de la Judicatura se le fue de las manos. Sí, la verdad es un horror lo que el abuso sistemático de las garantías jurisdiccionales de varias formas y de varias fuentes, de procesos penales, de pretender enriquecerse a través de las garantías, pretender que el Estado ejerza facultades que no las tiene. Lo vemos todo el tiempo en juzgados y cortes, ese tipo de malas prácticas de las garantías jurisdiccionales, porque los jueces en ciertas ocasiones creen que pueden hacer y deshacer a través de una acción de protección o de una medida cautelar. Lo de Petroecuador es terrorífico porque hay justamente dos decisiones contradictorias y que un juez le oficia al otro para que el otro deje sin efecto una decisión. Entonces, realmente este es un tema grave, es una problemática grave que ya viene sucediendo hace algún tiempo y no solo es competencia del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía. Hoy por hoy, debido a la última sentencia de la Corte, ya los jueces son sujetos de prevaricato y nunca lo han dejado de ser de conformidad con el dictamen de la Corte. Y también la Corte Constitucional tiene una responsabilidad enorme, porque estas decisiones implican un incumplimiento de las sentencias de la Corte. ¿La Corte qué va a hacer? ¿Va a empezar a admitir ya las acciones extraordinarias de protección por este tipo de situaciones? ¿Va a empezar a resolver con la mayor agilidad que los casos ameritan, los autos de selección que la Corte misma ha dictado? Ese tipo de temas se requieren de manera urgente y que la Corte verifique el cumplimiento de sus precedentes, porque lamentablemente en muchos casos la Corte dice esto debe hacerse o esto no debe hacerse y los jueces, sobre todo de cantones muy alejados, hacen y deshacen sin ni siquiera revisar ni referirse a los precedentes de la Corte. Así que este es un tema institucional. Ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado y lo que sabemos ya por la experiencia de las actuaciones de los jueces, con esta discrecionalidad con la que toman resoluciones, ¿no existe en este punto un riesgo para la Corte Constitucional? Tomando en cuenta que aquí ya hemos visto de todo, hay cosas que no parecen posibles en el ámbito de lo real, de lo efectivo, de lo legal, pero acá se ha visto de todo. ¿Hay riesgo para la Corte Constitucional? A ver, como bien usted indica, Fausto, hay un riesgo real de que un juez pueda resolver cualquier cosa en este país a través de una garantía jurisdiccional. Existe ese riesgo. No me sorprendería que algún juez descabellado pretenda incluso destituir a los jueces de la Corte a través de una acción de protección, porque realmente a ese nivel ha llegado el abuso de las garantías jurisdiccionales en este país. Mi criterio jurídico es que esta decisión del juez de Montecristi, por más que es polémica, por más que en mi criterio debe ser revocada, que este juez debe ser investigado por el presunto cometimiento de un delito, adicionalmente de eso no debería generar un efecto jurídico en contra de la Corte. Los jueces de la Corte no deberían correr un riesgo por el hecho de que esta veeduría emita un informe, aunque sea dirigido, que tenga tintes políticos, todo lo que se especula alrededor de esta situación. La situación de la Corte no debería verse afectada por una decisión, así suene paradójico, de la misma Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en esta materia, que blindó de una u otra forma las decisiones del Consejo Transitorio. Así que jurídicamente no. Políticamente puede dar
marcha para un discurso muy agresivo en contra de la Corte, que ya lo hemos visto en las últimas semanas y meses, y que la Corte ahora le va a tocar enfrentar seguramente un embate político muy poderoso. Y para cerrar esta parte, respecto de esta conformación de la veeduría, tenemos a Betty Mercedes Moreira Marcillo, es quien esta vez pide la conformación de la veeduría para evaluar la designación de la Corte Constitucional. Es la misma Betty Mercedes Moreira Marcillo quien en un intento anterior pidió la destitución de la Corte Constitucional, lo cual le fue negado. ¿Se sabe quién es ella? ¿Cuál es el interés que le motivó? No, personalmente no tengo conocimiento de la señora Betty Marcillo. Había conocido que había presentado una solicitud anteriormente, que había ya presentado una solicitud de veeduría ante el Consejo en la ciudad de Puerto Viejo, que esta había sido negada y ahora presenta una acción de protección muy curiosa en un cantón en el que ella no justifica ni siquiera su residencia, como es Montecristi, ante un juez que tampoco está exento de polémicas de decisiones anteriores. Entonces, realmente llama la atención este tipo de actuaciones que ya les hemos visto que se ha ido haciendo sistemática, ¿no? Entonces, es realmente peligroso que este tema se vuelva ya una enfermedad, un cáncer que se empiece a regar a nivel jurisdiccional y que las garantías jurisdiccionales se empiecen a abusar de esta naturaleza. Lamentable que esto siga ocurriendo semana a semana. Se ve cada vez cosas más insólitas, inéditas en la justicia. Doctor Suárez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Ha sido un gusto. Gracias. Ha sido el abogado Emilio Suárez, abogado constitucionalista, hablando sobre esta disposición de la conformación de la veeduría que evalúe la designación de la Corte Constitucional. Una ciudadana pidió primero la destitución de esta Corte, posteriormente ha pedido esta veeduría. No, el camino está en este momento allanado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y la comisión se integrará. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informado.